Muy buenos días a todos mis hermanos de Aposento Alto Norte. Mi nombre es Daniel Mendoza. Para quienes no me conocen, trabajo como administrador de la finca Villa Peniel en Villa de Leyva y pues me congrego y por la gracia de Dios sirvo junto con mi familia en la iglesia Aposento Alto también aquí de la ciudad de Villa de Leyva. Y es mi privilegio y es un honor en esta mañana poder compartir una meditación de la palabra de Dios con mis hermanos. Quisiera comenzar con una oración. Señor, tú sabes toda nuestra capacidad, tú conoces, Señor, de qué somos capaces y de qué no. Tú sabes que somos capaces de hablar, somos capaces de estudiar, somos capaces de exponer, pero solo tú, Señor, tienes el poder para traer vida a los muertos, para dar la fe a los que la necesitan y para cambiar más y más nuestros corazones, para que entendiendo tu palabra, tú produzcas en nosotros nueva vida, nuevos afectos por ti, por tu palabra, por los hermanos, por la oración, que es de lo que vamos a estar hablando principalmente en este tiempo. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que por tu Espíritu apliques la palabra en nuestros corazones, de tal forma que te conozcamos mejor, tengamos más gozo en ti y te podamos servir de una manera más eficaz. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hace unas semanas nuestro hermano Iván Morales me contactó para pedirme que compartiera alguna meditación de la Escritura con los hermanos de Aposento Alto Norte y él me sugirió que habláramos de el poder de la oración en la vida de Elías. Quisiera más bien decir que vamos a hacer alguna meditación sobre la vida de oración de Elías, tal vez mirando dos o tres aspectos de lo que la Biblia nos dice que era la vida de oración de este siervo de Dios. Pero sin duda el poder de la oración en la vida de Elías es totalmente innegable. Es un hombre que vencía dependiendo de Dios, buscando a su Señor, teniendo fe en las promesas del Señor y por supuesto teniendo un fundamento firme en los atributos, en el carácter, en las maravillas del Dios al que él servía. Elías es un ejemplo de lo que un simple hombre puede llegar a hacer con Dios por medio de la fe. Esto lo vemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 5, 17 al 18, que probablemente es el pasaje que más claramente nos muestra en el Nuevo Testamento la calidad o la eficacia de la vida de oración de Elías, donde nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este versículo nos dice que Elías oró fervientemente. Literalmente lo que dice en griego es oró con oración. Esto es un hebraísmo, es una forma de hablar hebrea. Es como cuando tú estás mirando en Génesis, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra pelearon contra los reyes de otro lugar, y dice que algunos de las personas en esta batalla huyeron y cayeron en unos pozos de alquitrán. Bueno, realmente lo que dice en hebreo es que cayeron en pozos. Es decir, hay pozos, pero hay pozos de alquitrán. O es como cuando tú miras en Ezequiel capítulo 3, tal vez, donde Dios le dice a Ezequiel que él tiene que servirle como atalaya. Y él dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Nosotros tenemos en nuestras Biblias esa expresión: cuando yo diga al impío, de cierto morirás. Pero lo que dice en hebreo es: cuando yo le diga al impío, mut. 2 veces le está diciendo el Señor: morirás, morirás. Se traduce en nuestras Biblias: de cierto morirás. Este tipo de repetición era usado por los autores hebreos para enfatizar, para cuando ellos querían clarificar un punto, cuando ellos querían mostrar la importancia de una idea, así como nosotros podemos señalar con subrayar o con, por ejemplo, con poner en negrillas o escribir en mayúscula. Ellos señalaban la importancia de alguna idea por medio de la repetición. Aquí está diciendo que Elías oró con oración, es decir, no simplemente oró, sino que Elías oró de verdad, con devoción, con fervor, como dice este versículo. De cierto,
o de hecho, la palabra fervor significa un celo ardiente hacia las cosas de la piedad y de la religión, o un entusiasmo o ardor con que se hace algo. Es decir, es ese componente, esa característica que hace que nosotros llevemos a cabo una tarea, realicemos algún tipo de actividad, pero no de una forma indiferente, no de una forma como cualquier cosa, como hacer algo, pues no me importa cómo queda hecho, no me importa mucho cómo lo hago, solo que hay que hacerlo, no. Fervor implica que mi corazón, mi mente, mis emociones, mis pensamientos están involucrados y están enfocados en aquello que yo estoy llevando a cabo. Elías oró con fervor, Elías oró fervorosamente. La otra cosa que vemos en este pasaje, en Santiago 5, del 17 al 18, no solamente es que Elías oró, sino que siendo un hombre común y corriente, sujeto a pasiones igual que nosotros, vemos primero que sus súplicas fueron contestadas. Oró para que no lloviera y no llovió. Y oró para que lloviera luego y llovió. Entonces, un hombre común y corriente, un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, oró con fe, oró con fervor, creyó en aquel Dios al que estaba buscando, como dice la Escritura, pero el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sin fe, sin esta actitud es imposible agradar a Dios. Elías vio la respuesta a sus peticiones. Pero no solamente esto, la segunda petición que se nos describe en Santiago capítulo 5 dice: y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos que a través de la oración de Elías, finalmente, después de todo el proceso que se llevó a cabo desde que la sequía inició hasta que termina, todo terminó, todo culminó. El efecto final de su oración fue bendición. La tierra dio fruto. Elías oró algunas cosas duras. Elías pidió por algunas cosas difíciles y algunos eventos complicados se desencadenaron a raíz de que Elías oró. Pero el efecto final de su oración fue una bendición. La lluvia volvió y la tierra dio su fruto. Veamos pues, esto era simplemente para que entráramos un poquito en la idea de la oración de Elías, veamos 3 características de la oración de Elías tal como se ven en el Antiguo Testamento. Lo primero que quiero que veamos, que aprendamos de la oración de Elías, es que la oración apasionada o ferviente es consciente de la presencia de Dios. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es la primera aparición de Elías en la historia bíblica, en el registro de la historia de la Biblia, en el capítulo 17, versículo 1, y está relacionado con lo que leímos también en Santiago capítulo 5, con la sequía que vino a raíz de la oración de Elías. El pueblo de Israel se había pervertido y habían abandonado la adoración al verdadero Dios, al Dios que los había sacado de Egipto, y ahora se habían dedicado a adorar a Baal, una deidad fenicia, que era el dios de la lluvia, era el dios de la fecundidad, era el dios de las tormentas, era el dios de las cosechas. Lo cual hace muy significativo que lo que Elías pide es para que no llueva. La petición de Elías es para demostrar que este Baal, que se ha ganado el corazón del pueblo de Israel, que han abandonado a Dios por causa de esta deidad falsa, no es nada, no es nadie. No tiene poder realmente al lado de Dios. Tú confías en este Dios de la lluvia, tú amas a este Dios de las cosechas y pones tu confianza para el bienestar tuyo en este Dios falso que te hago esta mujer Jezabel desde Fenicia. Pues te digo que tu Dios de las cosechas no puede hacer llover si nuestro Dios, el Dios del pacto, así no lo quiere. Entonces, este culto promovido por Acab y por su esposa Jezabel está corrompiendo a todo el pueblo de Israel. Y encontramos aquí a Elías enfrentándose al rey Acab y diciéndole: ¿sabes qué? No va a llover sino por mi palabra. No vemos a Elías orando en este capítulo, no vemos a Elías levantando ninguna oración, sino claramente diciendo: no va a llover, única y exclusivamente por mi palabra.
Él no ora, él lo anuncia, pero podemos suponer con toda probabilidad que antes de su aparición pública en Israel, Elías ya buscaba a Jehová su Dios. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, en la primera parte del versículo 10, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Antes de aparecer en escena, antes de iniciar su ministerio público, antes de comenzar a desafiar al pueblo y al mismo rey en su adoración falsa y mostrarles que solo había un Dios digno de ser adorado y de ser servido, Elías ya buscaba a ese Dios, Elías ya servía a ese Dios, Elías ya confiaba en ese Dios, Elías ya daba su adoración a ese único Dios y estaba lleno de celo. Y la aparición pública de Elías, y con toda probabilidad, con toda seguridad, su oración pidiendo a Dios que la lluvia no viniera sino por la palabra de él, estaban motivados por el aprecio, por la valoración que Elías sentía por su Dios, al que amaba y al que veía ser despreciado por el resto de su pueblo, aún por el mismo rey. Él dice en el versículo que vimos anteriormente, en el 17:1, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La palabra que se traduce presencia significa literalmente cara o rostro. Entonces aprendemos de la vida de oración de Elías que orar es entrar y vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas todo el tiempo. No es un ejercicio piadoso, religioso y aburrido que llevamos a cabo todas las mañanas por 5 minutos. Sí es difícil, sí hay lucha, sí implica que tenemos que en algún momento hacer algo que nuestra carne no está del todo dispuesta a hacer, que nunca estará dispuesta a hacer. Pero la oración es más que simplemente un rito religioso. Es un ejercicio en la presencia de aquel Dios en el cual creemos y el cual es toda nuestra esperanza y confianza. Es vivir conscientes de estar presentes ante Él, es una conciencia permanente de quién es Él, lo que Él vale, lo que Él es, cuáles son sus atributos. Y esta actitud como la que tenía Elías de vivir, de estar consciente de la presencia de Dios es importante, porque quien vive en la presencia de Dios, quien es consciente de quién es Dios, de los atributos de Él, de la grandeza de Él, de su majestad, de su soberanía, justicia, de su santidad, en la medida que nos ejercitemos en la presencia de este Dios, vamos a tener temor de Él y solamente de Él. Y esto nos va a liberar del temor de los hombres. Vemos a Elías desafiando reyes, reinas, a un pueblo completo, porque él sabía en la presencia de qué Dios vivía. Y creo que en acorde con lo que se nos enseña en Santiago capítulo 5, uno de los lugares especiales donde él ejercitaba esta conciencia de la presencia de su Dios era por medio de la oración. La oración, hermanos, la oración puede ser tan despreciada por algunos de nosotros. Yo sé que yo no la aprecio como debería, pero hermanos, la oración es la comunión más cercana que nosotros tenemos con Dios a este lado de la gloria, antes de la segunda venida de Cristo. La Biblia dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira lo que nos dice ese versículo, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Hermanos, cuando oramos, estamos entrando, estamos hablando, estamos gozando de una audiencia directa por medio de Jesucristo, con el Rey del universo, con el Creador de todas las cosas. Nunca estamos en una posición más exaltada, más gloriosa y de una comunión más íntima con nuestro Señor que cuando estamos en su presencia por medio de la oración. Entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entramos en la presencia inmediata de Dios. Podemos acordarnos de cuando Dios ordena la adoración en el Antiguo Testamento por medio de un tabernáculo o un templo, y en toda esta economía hay un lugar que es el más santo, el santo de los santos, el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar ahí? Nadie, excepto un solo hombre, el sumo sacerdote,
una sola vez al año y no sin sangre, llevando la sangre de un sacrificio para poder entrar en la presencia más gloriosa e inmediata que se podía disfrutar en el Antiguo Testamento a través de sacrificios y del tabernáculo y todas estas cosas. Eso que estaba totalmente vedado para los israelitas, esa presencia para nosotros ha sido abierta por el sacrificio y el infinito valor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y ahora podemos entrar confiadamente. La pregunta sería, ¿qué tan a menudo tú y yo aprovechamos la audiencia personal que tenemos con el Rey, a la que el mismo Rey nos invita a entrar confiada y audazmente? No de una forma chabacana, no de una forma irreverente, no sin respeto, pero con audacia y valentía, entrando en la presencia misma del Creador de los cielos y de la tierra para presentarle las cosas que nos atribulan. Dijo Charles Spurgeon en algún lugar, cuando oramos correctamente, hablamos al oído de Dios. Nuestro agraciado mediador, el Señor Jesucristo, presenta nuestras peticiones de inmediato y el grandioso Padre las oye y les sonríe. Qué grandioso es orar. ¿Quién no se entregaría de lleno a la oración sabiendo que el Rey de Reyes le está escuchando? Esta conciencia de la presencia de Dios que ejercitamos por medio de la oración afecta nuestra vida como afectó la vida de Elías. En 1 de Reyes 18:15 se nos dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré a él. Elías estaba acostumbrado a vivir, a hacer, a ir a los lugares donde iba, a tomar las decisiones que tomaba, porque él vivía en la presencia de Dios. Él vivía consciente de que todo el tiempo estaba en la presencia de Dios. Pero ¿dónde aprendía Elías? ¿Dónde se ejercitaba? ¿Dónde se disciplinaba en esta presencia? Pues en la oración. Por medio de la oración se ejercitaba él en la presencia del Dios Santo, de su Dios. Él no solo oró consciente de la presencia de Dios, sino que obedeció y se enfrentó a graves peligros, colocando toda su confianza en el único Dios verdadero, en cuya presencia él vivía. Bueno, algo más, una segunda cosa que podríamos ver acerca de la oración, aprendiéndolo de la oración de Elías, es que la oración apasionada, la oración fervorosa, ferviente, es una oración, es una actitud de oración que tiene celo por la gloria de Dios, es celosa de la gloria de Dios. Tal vez el evento cumbre más recordado, en el que más podemos pensar acerca del ministerio de Elías, es su confrontación con los sacerdotes y los profetas de Baal y de Acera en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Elías estuvo escondido o lejos del pueblo por el tiempo que duró la sequía, hasta que Dios le dice, ve, muéstrate, ve a hablar con Acab, porque yo voy a hacer llover. Realmente no fue Elías quien hizo llover. Dios le dijo claramente que él era el que iba a hacer llover. Nuestras oraciones no son las que tienen el protagonismo. Nuestras oraciones son un medio soberano indicado por el Dios en el cual creemos, a través del cual Él se goza en obrar su voluntad. Pero cuando nuestras oraciones son contestadas y algo pasa a través de nuestra oración, pues no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos nada de qué exaltarnos, sino dar la gloria a Dios, porque Él es el que obra. Hay esta confrontación en el Monte Carmelo, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, entre Elías y los profetas de Baal y los profetas de Acera. Una vez más, el contexto de esta confrontación, la motivación más bien de Elías, tú dices, pero ¿para qué se mete en este problema este hombre, un solo hombre, contra un rey? Y como si no fuera poco, o sea, si el rey era malo, la reina era malísima, era terrible. No solo contra ellos, sino contra más de 800 sacerdotes de este culto pagano. Y no solo eso, sino también enfrentarse a un pueblo que ha caído en la perversidad de esta adoración falsa. ¿Por qué se mete uno en esto? ¿Por qué Elías se mete en eso? O puestos en esto, ¿por qué nos meteríamos tú y yo en ese problema? Una vez más la respuesta, creo, está en el capítulo 19, en Primera de Reyes 19:10, la primera parte que dice, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová
Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Elías, el nombre Elías significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Y hermanos, yo me llamo Daniel porque mi bisabuelo se llamaba Daniel y a mi papá le pareció excelente idea poner el nombre del bisabuelo y no hay más historia detrás de eso. Pero en la Biblia, los nombres de los personajes principales tienen significado. Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios, es el hombre que va a confrontar a toda una generación del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte, que han abandonado al Dios verdadero, que han dejado al único y verdadero Dios por un ídolo, han cambiado la gloria de Dios por esto. Y Elías, su ministerio, su oración, su predicación, son para recordar Jehová es Dios. Jehová es Dios. No nos engañemos entonces, hermanos, Elías no era un hombre tibio, no era un hombre que estaba dispuesto a comprometer sus principios, su fe y su lealtad por el único Dios verdadero. Él no era este tipo de hombre. Él era un hombre totalmente poseído por un aprecio, por una valoración, por un celo, por un amor, por una pasión, por el nombre de Dios, por la gloria de Dios, por la fama del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Ponía el aprecio por el nombre y la gloria de Dios, incluso por encima o primando aún por el bienestar del pueblo. Y no perdamos esto, hermanos. Durante 3 años y medio no llueve en Israel. Y tú y yo tenemos que saber tenemos que pensar que con toda probabilidad hubo personas sufriendo durante esos 3 años y medio en Israel. Pero Elías no dijo, oye, pero pobrecitos, ¿cómo vamos a hacer una cosa tan terrible como esta, orar por esto? No. He tenido un vivo celo por el nombre de Dios, por el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Cuál debería ser la principal motivación de nosotros al orar? Es fabuloso, es magnífico que deseemos y que anhelemos que a través de nuestras oraciones vengan bendiciones para las vidas de las personas que nos rodean, venga bendición para la vida de nuestros hermanos creyentes y familiares, o venga conversión y vida eterna para los que conocemos que son no creyentes. Pero hay una consideración que debería primar sobre estas, y es la gloria de Dios. Alguien decía en algún lugar que todo el mundo que se va de misionero, vamos a decir por ejemplo para China, dice, no, es que yo quiero ir a China porque amo a los chinos, porque se están perdiendo, porque no conocen a Cristo, y es verdad. Esta persona decía, si no tiene este sentir, no sirve para misionero. Y todo el mundo me dice incluso que pasan noches en que no puede dormir pensando en el destino de los chinos que no conocen a Cristo. Pero esta persona decía, pero muy rara vez he escuchado a alguien decir, quiero irme a China a predicar el evangelio, porque en China o puestos donde sea, que Dios esté llamando a alguna persona, en África o en algún lugar en Asia, donde sea, quiero ir a predicar de Cristo en ese lugar, porque en ese lugar la gloria de Dios no es admirada como debería ser admirada. Quiero ir a predicar en ese lugar porque la belleza de Cristo no es degustada en ese sitio como es digna de ser degustada. Quisiera predicar en ese sitio porque el Señor Jesús no es amado en ese lugar como Él es digno de ser amado. Quisiera predicar en ese lugar porque la gloria de Dios no es apreciada en ese sitio como es digna de ser apreciada, y solo puede ser apreciada a través de la fe en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es obvio en el mensaje de Elías. Primera de Reyes 18:21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mira lo que Elías les está diciendo, miren, ¿hasta cuándo claudicarán? ¿Hasta cuándo estarán saltando? ¿Hasta cuándo serán ambivalentes entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tendrán el corazón dividido? Miren, si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. Y esto está totalmente acorde con palabras como las de Cristo en el Nuevo Testamento cuando nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro, obedecerá a uno y desobedecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
Probablemente este sea el mensaje de Elías, sea uno de los mensajes más urgentes para la iglesia hoy en día. Como dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye en amigo del mundo se hace enemigo de Dios. En Santiago 4:4. ¿Cuál era el mensaje de Elías? Arrepentíos, vuélvanse a Dios, vuelvan sus corazones al Señor. El mensaje de Elías era de abandonar las vanidades, abandonar la incredulidad, abandonar la rebelión contra Dios y volverse al Dios que les ama, al Dios que ha hecho un pacto con ellos, al Dios que les sacó de Egipto, al Dios que los rescató y los redimió. Deja el mundo y vuélvete a Dios. Es el mensaje de Elías. Y por cierto, en muchos lugares es el mensaje de Cristo y de los apóstoles también. El Elías que había de venir, Juan el Bautista, dice, por ejemplo, cuando empieza a predicar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hace frutos dignos de arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. ¿Qué predicó Juan? El mensaje de arrepentimiento. ¿Qué predicó el Mesías a quien Juan vino a anunciar? En Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, volveos, convertíos y creed el Evangelio. Era el mensaje de Cristo también. Dejen las vanidades, dejen su propio parecer, dejen las vanidades de esta vida, dejen su propio camino, dejen su propia sabiduría y vuélvanse a Dios. Volvamos a Dios, vamos al Señor. Es el mensaje no solo de Juan, el Elías que había de venir, no solo de Cristo, el Mesías a quien Juan anunciaba, fue el mensaje de los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, Pablo dice en Hechos 20, del 20 al 21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué aprendemos de la oración de Elías en relación con esta valoración, con este amor por la gloria de Dios? En Primera de Reyes 18, del 36 al 39, leemos esto. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, después del fracaso terrible de los sacerdotes de Baal y de Acera, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, esta es la oración de Elías, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tres cosas pasaron en estos versículos, hermanos. Primero, en oración, hinchado de valoración y aprecio por la gloria de Dios, Elías le suplica, o le recuerda más bien a Dios las promesas de su pacto. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios del pacto. Le recuerda a Dios sus promesas. Él está apelando en su oración a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de Dios. Segundo, él reconoce quién es quién en todo esto. Él se está refugiando bajo la autoridad de Dios. Elías está haciendo algo en su oración que es, hey, no pongan la mirada en mí como Pedro y Juan cuando curan al cojo. ¿Por qué nos miran a nosotros como si por nuestra piedad o por nuestro poder este hombre estuviera totalmente restablecido? Más bien fue por la fe en el nombre de Jesucristo que le ha sido hecha esta completa sanidad. Elías está diciendo, está refugiándose en la autoridad de Dios. Él invoca el favor de Dios. Él dice, Señor, que ellos se den cuenta, obra, contesta, para que ellos sepan que tú eres, que eres tú el que hace volver el corazón de ellos a ti. Él está invocando el favor de Dios para que sea Dios quien vindique su ministerio. Nuestra vida de oración refleja o debería reflejar
nuestra dependencia de Dios. ¿Cuánta oración, cuánto tiempo nos ejercitamos en la oración? Eso tiene mucho que decir de cuánto es que nosotros realmente dependemos de Dios. ¿Cuánta oración practicamos antes de leer la Biblia? ¿Cuánto dependemos de la oración, de pedir la misericordia de Dios para adorar cuando nos reunimos juntos como iglesia? Cuando podemos hacerlo. Cuando celebramos la cena, cuando compartimos los símbolos, cuando colectivamente queremos enfocarnos en la belleza, la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto oramos para prepararnos para eso? ¿Cuánto oramos antes de predicar un mensaje? ¿Cuánto oramos pidiéndole al Señor que nos capacite y nos ayude para testificar de Él con nuestros amigos, con nuestros conocidos? Porque hermanos, Elías sabía que él no podía hacer volver el corazón de nadie a Dios. Él conocía, él entendía que solo era Dios quien podía hacer volver el corazón del pueblo a él. Esto no lo hace hombre alguno, esto solo lo puede hacer Dios. Hermanos, cuando nosotros podemos decir una cantidad de cosas cuando estamos predicando acerca de lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre tiene que hacer, pero cuando tú y yo oramos, tú y yo estamos reconociendo que solo Dios puede hacer. ¿Por qué oramos por la conversión de un familiar, de un amigo? ¿Por qué le pedimos al Señor que lo convierta? ¿Por qué le pedimos al Señor que le dé la fe? ¿Por qué le pedimos que lo salve? Pues porque creemos que esa persona sola no es capaz. Creemos que él necesita la obra sobrenatural de Dios en su vida y se la pedimos. Oramos por estas cosas, Señor. Salva a mi amigo, salva a mi hermano, salva a mi familiar. Porque él solo no tiene esperanza. Hermanos, así somos para todo. Necesitamos a Dios para todas las cosas. Elías conocía esto. Elías conocía esta realidad de primera mano. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto de este principio. Míralo orando temprano en el Evangelio de Marcos capítulo 1, cuando todavía era oscuro, que tienen que ir a buscarlo sus discípulos diciéndole: Señor, todos te están buscando. Sí, pero yo estoy orando. Y Él es el Señor, el Hijo de Dios, pero por medio de su vida de oración mostraba su dependencia total de su Padre a través del Espíritu Santo. Y esto se muestra claramente en su vida a través de sus costumbres de oración, su rutina de oración. Míralo orando antes de escoger a los 12 discípulos. Pasó toda la noche en oración antes de escoger a los 12. Míralo orando en el Evangelio de Lucas antes de la confesión de Pedro. Antes de preguntarle a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La Biblia nos dice en Lucas que él estaba orando antes de hacer esta pregunta. Y si él va a decir a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, que yo soy el Cristo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con toda probabilidad, esto tenía mucho que ver en la soberanía y gracia de Dios con que el Señor Jesús estaba orando por ellos y por la pregunta que les iba a hacer. Y míralo orando en el huerto de Getsemaní. Míralo cayendo de él gotas de sangre, sufriendo en increíble angustia y diciendo: Padre, Abba, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la Biblia nos dice que no lo oró una vez, no lo oró 2 veces, sino 3 veces con las mismas palabras. Y recibió su consolación y se paró y dijo: vámonos de aquí, ya viene el que me entrega. El Señor respondió la oración de Elías con fuego, y la gloria de él fue exaltada por medio de esta oración y la respuesta a la oración. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos reconocieron al Dios verdadero. Baal nada es. No puede liberarnos, no tiene poder para hacer bien y tampoco puede hacer el mal. Pero Jehová hace llover agua y hace llover fuego. Lo que Él quiera puede hacer en los cielos y en la tierra. El Dios de Elías es el Dios verdadero. Hermanos, bien, la oración es una herramienta escogida para que la gloria de Dios sea revelada a aquellos que no pueden verla. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7: para vosotros pues los que creéis, Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es precioso. Una definición de fe, de creer, es una persona para la que Jesucristo resulta hermoso, precioso y atractivo. Le ama, lo aprecia, lo valora. Esa es una de las evidencias de fe verdadera. Fe no es decir que creo en Cristo, simplemente. Fe no es simplemente asentir a algunas realidades, algunas declaraciones acerca de Cristo.
Por supuesto, hay que asentir a esas declaraciones, hay que estar de acuerdo con ellas, pero la fe viene cuando a través del mensaje del Evangelio, que nos expone la belleza, la gloria de Dios y la gracia de Dios en Cristo Jesús, a través de estas cosas, Dios nos regala una vista más amplia y bella de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esto no lo puede hacer el hombre. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7. Los que no creen, lo desechan. Los que creen, lo aprecian. ¿Para qué oramos? Para que pase lo que pasó en nuestras vidas y que con toda seguridad había alguien orando por esto. Para que dejemos de rechazar, menospreciar y negarnos a ver la belleza de la gracia y la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. El Evangelio de Cristo, muerto en la cruz, crucificado, sepultado y resucitado para nuestra salvación. Y nosotros para Él, para glorificarlo. Para que pasemos de ser personas que desechan o menosprecian a Cristo, a personas que valoran, aprecian y disfrutan la belleza de Cristo por medio de la fe. Necesitamos la obra de Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Orar, nada más que orar. Tenemos una relación de amor y gracia con Dios a través de Jesucristo. Hermanos, vayamos constantemente a Cristo, a nuestro Padre, a través de la obra del Señor Jesús, para recibir de Él nuestro reposo, nuestro rescate, para recibir de Él la paz que nosotros necesitamos. No lo vamos a leer, pero si miras el capítulo 19 de Primera de Reyes, vas a encontrarte que después de su última obra, de su ministerio en el Monte Carmelo, Elías quedó exhausto, deprimido, decepcionado. Cuando Jezabel escuchó que todos los sacerdotes de Baal eran muertos, no dijo, uy, pues la verdad yo estoy no me cae bien Elías, pero lo respeto, es un hombre de convicciones. Dice, no, lo voy a matar. Y él huye. Y él le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, estoy cansado. Y en un pasaje hermoso del capítulo 19, Dios le habla a Elías como un siervo apacible y delicado. Y le dice, ve Elías, todavía tienes trabajo que hacer. Pero es en la oración y en la presencia de Dios que Elías encuentra también el reposo. Hermanos, podemos estar con celo de Dios y con pasión por Dios, pero luego van a venir las dificultades, los problemas en el ministerio, las tribulaciones, las decepciones. Probablemente vamos a ser apasionados, con celo por Dios, amando a nuestro Señor, y eso no va a producir de ninguna forma que las otras personas nos amen. Probablemente nos rechacen. Probablemente en nuestra familia, probablemente aún en nuestro círculo religioso. Y entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro celo no es suficiente, que necesitamos gracia, y que esa gracia viene solamente de Dios, y la oración es el lugar adecuado para buscar esa gracia. Vayamos a Cristo por el reposo que solamente en Él podemos hallar, como también Elías lo hizo en su momento. No despreciemos la invitación de nuestro Señor Jesús en Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos como Elías, hermanos, oremos como un ejercicio, como una forma de ejercitarnos en la presencia de Dios, de estar conscientes de la constante presencia preciosa de nuestro bendito Salvador en nuestras vidas. Todo el tiempo Él está, pero en la oración disfrutamos, nos ejercitamos y nos disciplinamos en esa presencia, en una forma muy especial. Oremos como una expresión de aprecio, de celo, de valoración, de pasión por la gloria de nuestro Dios. No solamente por los hombres, no principalmente por los hombres, ni por las cosas que nosotros queremos o anhelamos, sino principalmente y primeramente por la gloria de Dios, por la gloria de nuestro Señor. Y oremos como gimiendo por la gracia. Como decía en Hebreos capítulo 4, entremos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad. Dios les guarde.